Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema, entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias, hermano. Hermanos, pues estamos en la epístola a los Efesios. Estamos en capítulo 2 y esta mañana, queremos tocar, del capítulo 2, del versículo 11, pues quizás hasta el 13 o quizá nada más el puro 11, no sé. Entonces, estamos, ya hablamos vamos a decir, contrastamos un poquito la palabra que usa Pablo, buenas obras, contra la palabra que usa Santiago, ¿verdad? De nada más obras. Entonces, mencionamos algunos puntos ahí, tanto de Santiago como de Pedro, y pues era nada más para que nos demos cuenta de algunos detallitos, ¿verdad? Es decir, hermanos, la Biblia es la vida de los hombres, con sus altas y bajas, con sus fallas y con sus aciertos y con todos los detalles. Es una vida cristiana normal, ¿sí? Ok, entonces vamos a leer versículo 11, Efesios capítulo 2, verso 11. Dice, por tanto, recordad que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha por mano en la carne. Ok, dos puntos aquí, cuando menos, por ejemplo, dice, vosotros los gentiles. Bueno, esta es una palabra, hermanos. Mire, cuando Dios creó al hombre en Génesis 1:26, pues entonces, pues ahí no había ningún problema. Era una sola raza, era una sola humanidad, por decir, no había problema. Pero una vez que vino la caída, pues entonces ya empezaron a surgir, diferentes corrientes de personas, vamos a decirlo así, ¿sí? Hasta que llegamos a la Torre de Babel, donde Dios confundió, pues, el idioma de todos los hombres, ¿ve? Entonces, después de la caída del hombre en Génesis capítulo 3, entonces ya haga de cuenta, la humanidad era una sola, pero ahí en ese momento ya, pues en realidad se empezaron a hacer las naciones. Si decimos más específicamente, cuando llegamos a la Torre de Babel, ¿ve? Y que Dios confunde el lenguaje de todas las personas, ¿ve? Entonces surgen realmente las razas ya de una manera definida, pero aparte le voy a decir una cosa, también está la raza llamada, es decir, Dios en ese momento llamó a Abraham, es decir, cuando Dios creó al hombre en Génesis 1:26, eso fue lo inicial. Pero ya cuando llegamos a Génesis 11, en la Torre de Babel, pues entonces ahí ya nos damos cuenta de que Dios llama a Abraham y hace una nación particular. Y entonces todas las demás naciones fuimos conocidos como los gentiles, ¿ve? Entonces nosotros en ese sentido somos gentiles. Y si quisiéramos decir un poquito así más, pues a lo mejor incrédulos también, ¿ve? Y también la Biblia también da el término las naciones. Entonces, tres maneras en que podemos ser llamados por no ser parte del pueblo de Dios.
El pueblo de Dios es el pueblo judío, ¿verdad? Los israelitas. Y entonces, todas las demás naciones somos las naciones o los gentiles o los incrédulos también podríamos decir. ¿Ve? Ok, eso es lo que hay que aclarar en cuanto a los gentiles. Dice, lo voy a leer de nuevo, o sea, capítulo 2, verso 11. Dice, por tanto, recordad que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha por mano en la carne. Bueno, este asunto de la circuncisión es otro punto, ¿me explico? Que realmente se tenía que efectuar. Esto fue como vamos a decir, como algo que no es parte de la ley, pero que en cierta manera son las ordenanzas de la ley. Mire, la ley tiene 613 preceptos, pero hay 3 ordenanzas que son fundamentales. Por ejemplo, esas ordenanzas de las que estamos hablando son la circuncisión, el sábado y la dieta de los judíos. Entonces, esas 3 cosas son conocidas como ordenanzas. Podríamos decir que ese es el aspecto ritual de la ley de Dios. La ley de Dios, vuelvo a decir, tiene 613 mandamientos, pero tiene 3 ordenanzas en particular y podríamos llamarle la ley ritual. ¿Qué es lo que constituye la ley ritual? Bueno, pues la circuncisión, el sábado y la dieta de los judíos, ¿verdad? Es decir, comer nada más animales puros, ¿verdad? O no comer animales inmundos, eso es básicamente, y hay una relación ahí en Levítico 11 acerca de todos estos animales. Bueno, entonces en ese sentido, hermanos, la circuncisión es una de las 3 partes principales que era la ley ritual o las ordenanzas, es lo que dice, se me hace que lo dice Efesios 2:15, ¿verdad? Entonces, pues nomás se lo digo para que lo considere y hasta cierto punto estar claros. Ok, somos gentiles. ¿Cuándo surgimos nosotros como los gentiles? Una vez que el hombre cae, ¿verdad? Y que viene, vamos a decir así, la degradación total del hombre en la Torre de Babel. Ya ahí en la Torre de Babel, el hombre tocó fondo en su caída. ¿De qué manera? Pues porque el hombre, o sea, rechazó totalmente a Dios. Fíjese nomás, es lo primero. Adoró ídolos y luego se exaltó a sí mismo. Esas fueron las 3 características principales allí en Génesis, cuando realmente vino la Torre de Babel. ¿Ve? Génesis 9. Entonces ahí realmente el hombre rechaza a Dios, adora demonios, ídolos y se exalta a sí mismo. Entonces eso fue realmente, pues vamos a decir, fue muy, muy tremendo, ¿ve? El hombre pues pensó que a lo mejor la podía hacer sin Dios y digo, realmente así es el hombre, ¿verdad? A veces con un poquito de vuelo, me explico, o sea, es difícil, pero el hombre pues piensa que él es todo, pero no es nada, hermanos. No somos nada realmente. Pero bueno, entonces, en ese sentido, hermanos, surge la circuncisión. La circuncisión vamos a decir, se corta el prepucio del hombre, ¿ve? Y eso es simple y sencillamente, bueno, ya con el Nuevo Testamento es como quien dice, no producir para la carne o no producir nada en la carne. Digo, claro que estamos completamente de acuerdo con el matrimonio, con las cosas que Dios ha establecido. Es un hecho, ¿verdad? Dios es el primero que quería casarse, hizo entrar a Adán en un sueño profundo
y de una de sus costillas edificó la mujer, ¿ve? Pero luego cuando Adán despierta de su sueño, dice, wow, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Esta será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. Entonces, digo, en ese sentido todo está bien, ¿verdad? Pero no producir nada para la carne, eso es lo que implica la circuncisión. Y esa se aplica a nosotros. Y se aplica principalmente en la crucifixión de Cristo. En la crucifixión de Cristo, ¿me entiende? Nuestra carne, o sea, ya fue crucificada. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, escuche, y se entregó a sí mismo por mí. Por supuesto que le voy a decir una cosa, pues bueno, eso está implícito allí en la crucifixión de Cristo. Cristo mismo, o sea, al morir, Él estaba, pues si lo quiere decir de otra manera, Él estaba circuncidando nuestra carne. Es decir, cortando el prepucio, ¿verdad?, del hombre. ¿Para qué? Para no producir más para la carne, sino simple y sencillamente, o sea, nada más producir lo que es delante de Dios. Entonces, esa es la realidad de la circuncisión. En la circuncisión se supone que nuestra carne ha sido anulada y solamente debemos de producir para Dios, lo que es nada más. Ok, entonces, hermanos, estamos hablando ya de una cosa que es los gentiles, ¿verdad? Que también pueden ser conocidos como las naciones o también hasta cierto punto como incrédulos, ¿sí? Por otro lado, pues está el pueblo de Dios, ¿verdad? Si usted quiere decir que es el pueblo judío o es el pueblo de Israel, ¿verdad? Pues todas estas cosas ahí también están implícitas. ¿Por qué razón? Porque mire, el Señor solamente estableció, ¿verdad? Pues la nación de Israel. Pero luego, o sea, a la muerte de, de David, entonces quien ocupó el trono fue Salomón, su hijo. Salomón tuvo un hijo llamado Roboam. Y este Roboam pues era muy joven y luego tenía consejeros también muy jóvenes, ¿ve? Que le aconsejaron que pues que debía de apretarle más, que debería de tener mano dura con el pueblo, ¿ve? Y no, pues lógicamente el pueblo pues se rebeló. Hubo una persona llamada Jeroboam y él tomó la iniciativa y entonces 10 tribus, o sea, de 12 tribus que es el pueblo de Israel, 10 tribus siguieron en su rebelión a Jeroboam y establecieron el reino de Samaria, o sea que fue, pues le decían el reino del norte, ¿sí? Y luego entonces Judá, es decir, 2 tribus, Judá y Benjamín, ¿verdad?, quedaron como el reino del sur. Y entonces pues ya ahí vino una división también hasta cierto punto, ¿verdad? Pero estamos hablando de que realmente pues el pueblo de Israel debe de ser uno, ¿verdad? Todavía cuando viene el Señor, cuando en Juan, en el Evangelio de Juan, en capítulo 4, ve a la mujer samaritana. O sea, el Señor va, fíjese, va a mediodía al pozo de Jacob. Y a esa hora llega la mujer samaritana. Tal vez, digo, pues no estoy tan seguro, ¿me entiende? Digo, ¿para qué le voy a echar mentiras? Pero, porque en realidad toda la gente y las mujeres y todos los que iban por agua siempre salían al atardecer, ¿ve? Era cuando ellas iban al pozo y luego sacaban agua para los ganados y para la misma familia. Pero aquí el Señor fue a mediodía, ¿ve? Y ahí estaba, sentado esperando a la samaritana. Llega la samaritana. Tal vez
pudiera ser la condición de la mujer samaritana, ¿me entiende? Que eso hiciera posible que ella fuera a mediodía y no en la tarde. ¿Por qué razón? Porque había tenido 5 maridos con el que vivía, pues no era su marido, pero de todos modos ahí estaba con él. Entonces, digo, esa situación pues no era tan fácil quizá para la demás gente, ¿verdad? Bueno, hermanos, aquí paramos y seguimos en esto. Amén.